cuál es el potencial de acción que necesitamos para iniciar una secuencia de acontecimientos en la función, 105 milivolts. ¿Está bien? Entonces dijimos que son tres esos músculos los cuales están compuestos en sí. Ahora, control tisular del flujo sanguíneo según necesidad. ¿Por qué dice control? ¿Qué significa tisular? Especial. Tisular es tejido. Y dice control de los tejidos o por los tejidos del flujo sanguíneo según necesidad. Es decir, que los tejidos, cuando necesitan oxígeno o necesitan nutrientes, ellos, ¿qué hacen? Estimulan, envían señales ¿a quién? A los primeramente a los vasos, porque a través de los vasos después va a llegar finalmente al corazón. ¿Y qué le dicen los vasos? O necesito más carga, o ya tengo mucha carga, necesito menos carga. Entonces, ¿cómo reaccionan los vasos a ese estímulo según el tejido? Si el tejido está moribundo por falta de sangre, ¿qué va a hacer el tejido? ¿Qué le va a decir el tejido al vaso sanguíneo que está cercano? Necesito más carga. ¿Y qué va a hacer ese vaso sanguíneo para tratar de darle mayor carga? ¿Le parece que va a sufrir una vasoconstricción o una vasodilatación? Va a vasodilatar. Y esa secuencia, desde que empieza a vasodilatarse en esa región, se estira ese músculo liso. ¿Y qué va a pasar? Esa excitación, ese reflejo, se va a recorrer toda la extensión de esos vasos hasta llegar ¿dónde? Al corazón. Y al corazón, ¿qué va a generar ese potencial de acción? ¿Para qué? Para mayor bombeo. ¿Por qué? Porque está detectando que hay mayor necesidad. Entonces vamos a hablar de dos términos que son vasoconstricción y vasodilatación. Todos los vasos sanguíneos pueden tener poder de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Está bien? Ahora, hay ciertas sustancias que son producidas principalmente, como les mencioné, ¿dónde se producen la mayoría de las sustancias de la población, donde se producen la mayoría de las señales para vasoconstricción, para vasodilatación, o donde inician las señales de mayor necesidad de nutrientes de algún tejido? En el endotelio. Entonces, la mayoría de estas sustancias que están nombradas aquí van a ser producidas y liberadas por el endotelio. Y lo que sí va a ser necesario que sepan es cuáles son algunas sustancias vasoconstrictoras, y solamente les mencioné las principales, así como también cuáles son las principalmente vasodilatadoras. Acá, en ese orden, el principal componente o la principal sustancia vasoconstrictora es la noradrenalina. El principal es la noradrenalina, y siempre deben acostumbrarse a ese término desde ya, porque el día de mañana no le van a preguntar si de esa manera, le van a preguntar cuál es el inotrópico más utilizado en caso de una falla cardíaca. Y ahí la respuesta va a ser otra vez noradrenalina. Entonces, la noradrenalina también tiene un sinónimo. Nosotros le podemos llamar norepinefrina. Es lo mismo. Entonces, noradrenalina o norepinefrina. ¿Y cuál es otra sustancia con capacidad de vasoconstricción? La propia adrenalina. Vamos a hablar cuáles son los receptores que son estimulados para la vasodilatación y por la vasoconstricción. Otro vasoconstrictor es la endotelina, que también, como dijimos, es producida por el endotelio y lo que causa una vasoconstricción. Así tenemos también esto de angiotensina 2. Mas esses não são produzidos lá da sua renal? ¿Cómo? Não é produzido lá do A lo que voy es, la mayoría son producidas por el endotelio. Después están los que son producidas por la glándula suprarrenal y los que son activadas después netamente, ya sea en el hígado o en los riñones. Hay otras que no todas son producidas por el endotelio, pero la mayoría inician con las señales de producción van a iniciar en el endotelio. ¿Ves? Tenemos angiotensina 1, angiotensina 2, ahí quien también actúa, los propios pulmones. Eso también lo vamos a ver. Y tenemos después esto que se llama vasopresina. Vasopresor significa causa una constricción. ¿Y cuál es esta hormona? Ya conocen ustedes esta hormona. Desarrollaron en histología, en la parte de endocrinología. Tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Vasopresina, también conocida como, les doy una pista, es una de las dos hormonas que es liberada por la neurohipófisis. Una de las dos. El resto tiene muchas. Neurohipófisis.
Adenohipófisis tenía muchas y neurohipófisis tenía 2. La neurohipófisis no producía esa hormona, solamente almacenaba esa hormona. Entonces, ¿cómo se llama esa hormona? S. ¿Cómo se llama? Ese es su sigla. ¿Cómo se llama? ADH o ADH, ¿cómo es? Hormona antidiurética. Hormona antidiurética o vasopresina. ¿Está bien? Y tenemos como vasodilatadores, ¿por qué le puse en primer lugar? Les recalco que lo que está citado en primer lugar es aquel más potente. Y el vasodilatador de mayor potencia en este caso sería el óxido nítrico. Óxido nítrico, también tenemos otro que se llama sustancia P, y las histaminas, así como también las prostaciclinas. ¿Qué son estas sustancias entonces? Son sustancias que estimulan el cambio dentro de la musculatura lisa en sí, de esa capa media de las arterias, de los vasos, causando una vasodilatación o una vasoconstricción. Bueno, entonces, para rebobinar esto, ¿cuál es la función principal del sistema cardiocirculatorio? Bombeo de sangre es parte de lo que es función del corazón y el resto. Cardiocirculatorio, cardíaco, bombeo de sangre, y circulatorio regula el flujo de esa o la velocidad de eso, ¿verdad? De ese flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo en estado normal o fisiológico debe ser un flujo laminar, respetando cada uno de sus compartimientos y respetando la pared del endotelio, o debe ser turbulento. Debería ser laminar, y digamos que si es turbulento predispone a qué? Sí, que son los coágulos. Cuando se produce un coágulo en el propio vaso y causa el infarto del órgano drenado por ese mismo, irrigado por ese mismo vaso, eso se llama trombo o émbolo. Trombo, y si ese trombo en algún momento se desprende, viaja y termina afectando otro órgano, émbolo. Émbolo, sí. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el valor del gasto cardíaco? ¿Con qué consiste el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y en qué consiste el gasto cardíaco entonces? Es el concepto. Volume total de sangue ejetado pelo coração. ¿Cómo? Volume total de sangue ejetado Por pelo el coração. corazón. Ahora, ¿cuál sería el valor normal? 5 litros por minuto. Más 2 unidades por minuto, 5 litros por minuto. Excelente. Entonces, con respecto a eso, ahora, ya saben las 4 cámaras. ¿Cuál es la cámara en la cual inicia las alteraciones en los potenciales de membrana, donde inicia el potencial de acción para iniciar lo que sería el circuito cardiorector? Aurícula derecha. Ya saben entonces sus componentes, ¿verdad? Habíamos mencionado esos componentes, y que cualquier alteración de cualquiera de los componentes va a dar como resultado una arritmia. ¿Por qué? Porque se pierde ¿qué? La ritmicidad cardíaca. Se pierde esa ritmicidad cardíaca. Ahora, ¿cómo se halla la presión arterial? ¿O cómo está regulada o medida la presión arterial? ¿Cuáles son los parámetros que regulan la presión arterial de cada individuo? Gasto cardíaco por... ¿Y a qué se refiere exactamente resistencia vascular periférica? ¿Qué es lo que está viendo? Su capacidad de adaptarse a esa presión, ¿verdad? Ya sea su elasticidad. Pregunta con respecto a esa aterosclerosis, esa imagen que vimos hace rato de esa arteria con una placa ateromatosa. ¿Le parece que esa arteria o ese vaso enfermo tendría mayor resistencia vascular periférica o menor resistencia vascular periférica? Mayor. Entonces, al tener mayor resistencia vascular periférica y el corazón que sigue gastando lo mismo, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a ir aumentando. Y una vez aumentado, entonces es donde ¿qué va a pasar con los vasoreceptores? Van a ser estimulados los vasoreceptores. ¿Dónde van a encontrarse esos vasoreceptores? Da divulgação das Exacto, entonces esa bifurcación ahí es conocida, entonces esa zona es seno carotídeo. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta la ubicación del seno carotídeo, porque hay ciertas arritmias de las que vamos a hablar que con un simple masaje de seno carotídeo, un masaje carotídeo, si le haces ese masaje, le haces una maniobra y automáticamente esa frecuencia que fue caótica después de 160, el paciente ingresó con taquicardia, con un simple masaje en el seno carotídeo, el paciente llegó a
a su Às frecuencia vezes cardíaca y todo lo ele demás. só fazendo isso não precisa cardioverter. La intención es evitar esa cardioversión. Ok, vamos a hablar entonces más adelante también con respecto a eso cuando hablemos de esa arritmia. Así que encontramos en el seno carotídeo y en el callado aórtico. ¿Y qué pasa con qué hacen esos vasoreceptores? Infeccionados, tubo Certo motor lá no bulbo autônomo, El centro vasomotor que se encuentra en el bulbo raquídeo que es trombocefálico. parasimpático e ativar o parasimpático. ¿Qué hace con el simpático? Diminui. Inhibe al sistema simpático y estimula el sistema parasimpático. ¿Y el resultado final cuál sería? ¿Qué hace con la frecuencia cardíaca? Vai diminuir. Disminuye. ¿Y qué hace con la resistencia o con la resistencia vascular periférica? Vai voltar ao normal, vai Va a hacer una vasodilatación para poder permitir entonces regular esa presión arterial. Sabía que no debía ser. Pode continuar. Querendo ficar injetando. Não tá, já, paga, volta, paga, volta. Não tá pagando. Agora